Buenas, en esta ocasión vamos a hacer la segunda tanda de los problemas de repaso de electrónica. Supongo que a tiempo de este vídeo pues ya estará grabado y subido el primero. Estos problemas de electrónica tienen un propósito didáctico mucho más allá de un propósito técnico. Así que muchas de las afirmaciones y comentarios que vamos a hacer en la resolución de los problemas hay que tener en cuenta que tienen un carácter didáctico. Es para explicar un concepto y explicar pues cómo hacer un tipo de problema mucho más allá que intentar reflejar la realidad con todos los parámetros y con todas las bondades de seguridad que habría que tomar en un caso real. Bien, en esta ocasión van a volver a ser 5 problemas de repaso y vamos a ver cuáles son. En el primer caso vamos a hablar de las fuentes de alimentación en un problema que nos indica con un esquema y con un enunciado lo siguiente. El regulador de tensión integrado de la figura. En el regulador de tensión integrado de la figura, la corriente de reposo I sub Q es de 6 mA. ¿De qué valor tendrá que ser el potenciómetro R2 para conseguir ajustar la tensión a un valor máximo de 16 voltios? Y al lado pues tenemos el esquema de una parte de una fuente de alimentación, concretamente pues la parte del regulador, uno de los últimos estados de la fase de la fuente de alimentación. En este caso el regulador que se utiliza es un LM7800-06, importante ese dato, que sea 06. La resistencia 1, que es la de realimentación, es de 470 voltios y pocos datos más nos puede dar el enunciado y el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es recordar la ecuación para la tensión de salida en función de varios parámetros. Vamos a ver cuáles son. Vn, la tensión nominal, R2, en este caso será la del potenciómetro, y Q, la corriente de reposo, y R1, pues la citada fue resistencia de realimentación. Bien, con esto lo que vamos a intentar averiguar es R2, el valor del potenciómetro. Así que lo que tenemos que hacer es despejar. Para despejar R2 es bastante cómodo, pues Vn, la primera Vn, pasa restando al otro lado, puesto que está sumando, y lo que está multiplicando a R2 pues pasa dividiendo. Así se queda pues una especie de resta y un cociente. Algo así. La tensión de salida menos la tensión nominal, partido la corriente de reposo, más el cociente de la tensión nominal, dividido R1. Vamos a ver de dónde podemos tomar los parámetros, puesto que a partir de aquí solamente es poner numeritos. Estos numeritos. Vamos a ver de dónde sale cada uno. Como tensión de salida tenemos 16 voltios, porque bueno, es uno de los parámetros que nos dice el ejercicio que tenemos que tomar, teniendo en cuenta que esa es la salida que queremos. Así que pues no hay vuelta de tuerca. Los 6 voltios que aparece ahí como tensión nominal, perdón, los 0,006 amperios, porque lo hemos transformado, viene de los 6 miliamperios que nos dicen que es la corriente de reposo. No es más que ver que el enunciado nos dice IQ, simplemente que aplicarla al problema. Ahora sí, en los 6 voltios de la tensión nominal vienen de la denominación del integrado, del regulador integrado que estamos utilizando. En este caso, los reguladores de tensión de la serie LM7800, la nominación nos indica cuál es la tensión nominal. Si es 7800,06, la tensión nominal va a ser de 6. Si fuera 12, sería 12. Y así sucesivamente con estos parámetros o con estos reguladores integrados, con esta serie constructiva. Por último, el 470 no deja de ser el valor de la resistencia R1. Si hacemos numeritos, el potenciómetro deberá estar ajustado a 532,88 ohmios. En la realidad, el valor que realmente nos va a dar los 16 voltios exactos va a parecerse mucho a esos 532,88 ohmios. Así que habría que escoger un potenciómetro que nos permitiese ajustar esos 532 ohmios de manera prácticamente realista. No es un problema difícil, los datos están tanto en el enunciado como en el esquema y hay que acordarse lo importante que la serie 7800 nos dice cuál es la tensión nominal en su propia denominación. Bien, pasamos al siguiente problema. En este caso, de transistores.
En el caso de que el transistor que aparece en el circuito de la figura sea de silicio, importante por puesto que es un dato, determina la corriente del colector y la tensión colector-emisor, así como los valores de VB, VE y VBC. Es decir, la tensión de la base, la tensión del emisor y la tensión del colector. El circuito que nos presenta la figura es El circuito que nos presenta la figura es un circuito básico de polarización de un transistor. Una especie de divisor de tensión, un condensador y las resistencias del colector y del emisor. Repasando las partes de un transistor, recordad que la parte que aparece en la barrita, vertical entre comillas, o la barrita más señalada en grueso o demás, a nivel gráfico, es la base. Asumimos que como está en horizontal, pues es una base sobre la que construir algo, por decirlo de alguna manera. El emisor va a ser la patita del transistor que tenga la flechita, porque emite, porque lanza electrones, entre comillas. Así que pues asumimos que esa patita es el emisor y la que queda es el colector, por descarte. Sabiendo o recordando esa denominación gráfica, ya podemos pasar a resolver el problema. Los datos, pues acudiremos poco a poco conforme los vayamos necesitando. Hay una tensión de alimentación de 10 voltios, resistencia del colector 1K, la resistencia del emisor 100 ohmios, la de R1 y la de R2, pues ahora veremos dónde las vamos a utilizar. Bien, lo primero que nos tenemos que fijar es que vamos a considerar que la corriente por la base va a ser muy pequeña. De hecho, va a ser tan pequeña que la vamos a considerar prácticamente nula. Considerando o haciendo esta especie de afirmación, podemos empezar a resolver el problema como si realmente lo que tuviéramos aquí fueran dos ramas en paralelo. Una de R1 y R2 y otra de RC, algo que va a tener tensión aquí, ya veremos cómo lo adjudicamos y demás, y algo que va a tener tensión aquí, que va a ser la resistencia del emisor. Los dos terminan en masa y los dos empiezan en la pila. Es decir, un circuito de dos ramas con cada una dos elementos, entre comillas, en serie, y esas dos ramas pues en paralelo. Asumiendo eso, vamos a fijarnos en la corriente que pasaría entre las resistencias 1 y 2. La corriente 1-2 que aparece en esas resistencias, podemos asumir que es la tensión de alimentación partido la suma de resistencias, como un problema clásico de resistencias y tensiones y demás, y no se va de eso, ¿vale? Porque es la tensión total de la rama partida la suma de las resistencias, que es así como se saca la corriente. De hecho, en el vídeo anterior de problemas de electrónica, pues podríamos verlo que era así. Si luego, porque dos o más elementos en serie entre sí tienen la misma intensidad. De hecho, por eso podemos calcular ahí la intensidad que recorre esa rama. Además, si nos fijamos en una de las dos resistencias en concreto, vamos a coger, por ejemplo, porque nos interesa, ya veréis por qué nos interesa, la de 2, la resistencia 2. La tensión en la resistencia 2 no es más que, por ley de Ohm, la corriente que circula por esa rama, que a su vez es la corriente que pasa por la propia resistencia 2, por el valor óhmico de la resistencia 2. Ley de Ohm. Ahora veréis por qué utilizamos esta V2 o por qué buscamos esta V2. Bien, poniendo o intentando simplificar esto, ¿vale? Obtendríamos eso, una rama completamente, o el total de la rama en rojo, y una subrama o una de las partes de la rama esta que aparece en paralelo, entre comillas, en verde. Si hacemos eso, vamos a introducir I12 en esta ecuación, quedándonos algo parecido a esto. I12 es un cociente, pues aquí lo ponemos, ¿vale? Y todo multiplicado por R2, es decir, VCC por R2 partido el cociente o partido el divisor que tenemos aquí, el dividendo, mejor dicho. ¿Vale? Si hacemos esos numeritos, nos da que V2 es 10, que es VCC, por R2, que era 2K, 2000, dividido la suma de resistencias de esta, entre comillas, rama en paralelo, que son 15K más 2K, serían 17.000. Si hacemos esos numeritos, nos da 1,176 voltios, ¿vale? ¿Por qué nos interesaba calcular V2? Bueno, si nos fijamos en el circuito, vamos a ver que V2
marcada en verde, que es la tensión que aparece en la resistencia 2, coincide, ¿vale?, con la tensión por la base. Lo hemos intentado hacer a nivel gráfico, ¿vale?, porque es la misma tensión. La tensión que aparece pues, por V2 es la misma que aparece en la base, ¿vale?, entre masa y base. No sería hasta aquí, no sería hasta el final o hasta el inicio del emisor, sería hasta la base, ¿vale? Es la que pasa por esta rama. Con eso podemos continuar porque ya sabemos VB. Sabiendo VB, podemos calcular con una diferencia de tensiones cuánto vale VE. ¿Por qué? Porque VEB, es decir, la tensión que aparece entre el emisor y la base, ¿vale?, desde el emisor hasta la base, que está marcada en azulito, es justamente un dato que nos ha dado el problema o lo que nos ha dado el enunciado sin dárnoslo, entre comillas. Es algo de esto que decimos los profesores para fastidiar. Bien, VB la sabemos y VE es la que vamos a calcular por diferencia, ¿vale? Lo más fácil de ver es de manera gráfica. Si a la tensión roja le quito la azul, me va a dar, obviamente, la verde. ¿Por qué VEB es un dato del problema? Porque esa tensión VEB es la tensión de polarización del transistor. Si está funcionando en condiciones normales, que es lo lógico, debería ser la tensión que está circulando o que obtenemos al medir entre la base y el emisor. 0,7 porque es con un transistor de silicio. Si hacemos esta resta, que es la tensión que hemos calculado anteriormente, menos la tensión de polarización, 0,7 voltios, nos da pues 0,47, 0,5 más o menos. Bien, con ese dato podemos seguir calculando cosas. Lo primero es que nos vamos a fijar en la resistencia de la patita del emisor. La resistencia de la patita del emisor, pues obviamente va a tener VE, la que antes habíamos marcado, si no recuerdo mal, con verde. Y la resistencia propia del emisor, que eran 100 ohmios, aquí aparecen. Pues si yo tengo tensión y resistencia que aparecen en una resistencia, en un resistor, lo que voy a tener también es una facilidad para calcular la corriente por el emisor, porque por el LDOM lo puedo calcular. Si hacemos esos numeritos, VE la acabo de calcular y 100 era un dato. Así que da aproximadamente unos 4,76 miliamperios o 0,00476 amperios. Ahora, si volvemos o intentamos hacer una asimilación de cómo fluctúan las corrientes en el transistor, podríamos ver o deberíamos reconocer que la corriente por el colector y la corriente por la base se van a sumar en el emisor. Si la corriente por la base habíamos asumido que era 0 y lo podemos asumir tranquilamente porque es un resultado que en la práctica se suele dar, que es prácticamente nulo, obtenemos que la corriente por el emisor y la corriente por el colector son lo mismo, que es justamente el valor que acabamos de calcular, de 4,76 miliamperios. Si ya tenemos si ya tenemos IC, ya tenemos la corriente por el colector. Y podemos volver a hacer lo que hemos calculado antes. Tenemos IC, tenemos RC, por ley de Ohm, podemos calcular la VC. Y si no lo vemos así, lo podemos ver también así, ¿vale? IC por RC. Obviamente la tensión por el colector, ¿vale? Vamos a verlo de manera gráfica. La tensión en el colector, la VC, no es la misma que aparece por RC, ¿vale? Sino que habría que medir hasta el colector, no pasando del colector. El colector o la resistencia del colector tendría su propia tensión, la VRC. Bien, pero obviamente la corriente va a ser la misma, ¿vale? Y la resistencia pues va a ser la que toca. Es decir, si restamos la tensión azul a la tensión roja, que es la de alimentación, los 10 voltios, vamos a obtener la tensión verde, que es la tensión por el colector, la VC, que era uno de los últimos datos que nos pedía calcular. Si hacemos eso, tenemos los 10 voltios de la fuente de tensión, ¿vale? De la fuente de alimentación, perdón. Y luego le restamos pues, el producto entre la corriente y la resistencia de la rama esta de aquí, que podemos calcular porque ya tenemos la IC y la RC es un dato. Si hacemos estos numeritos, pues nos da 5,24 voltios. Para terminar, volvemos a recurrir a la representación gráfica
Y para calcular la tensión entre el colector y el emisor, vamos a restar la tensión entre el colector y el emisor. ¿Vale? Es mucho más fácil verlo de manera gráfica. Para yo calcular la tensión entre la patita del colector y la patita del emisor, la verde, al azul le voy a quitar la roja. O, bueno, creo que aquí lo he dibujado al revés, pero vaya. Sería la VC azul, y la VE sería roja. Like si te has dado cuenta antes que yo de este comentario, ¿vale? Pero bueno, al final lo que tenemos es una resta de tensiones, que al final se puede ver de manera gráfica si acertamos los colores, no como yo. Entonces tenemos esos 5,24 voltios que acabamos de calcular como VC, menos los que pasaban hasta el emisor, que si habíamos calculado antes, pues eran 0,476, los que teníamos antes que habíamos calculado en la primera deducción de manera gráfica. Con esto, pues ya tenemos todas las tensiones, tanto las que pasan en el transistor como las que pasan hacia las patitas del transistor. Vamos al siguiente problema. En este caso, vamos a hablar de osciladores y de generadores de señal. Nos pide, para un generador tipo Colpitts, determinar la frecuencia de señal obtenida. En este oscilador, si consideramos que la bobina es de 27 milihenrios y los condensadores 1 y 2 son de 80 y 150 nanofaradios respectivamente. Los osciladores tipo Colpitts, en la mayoría de casos y prácticamente todas las referencias que vais a ver, tienen una distribución de este estilo. Por eso los transistores intentamos calcular la misma distribución de tensiones que hemos calculado en el problema anterior. Aquí nos tenemos que fijar que al ser tipo Colpitts tiene dos condensadores. Si fuera, si no recuerdo mal, tipo Hartley, tendría dos bobinas. No es mucho más allá de esto. Si pasamos a los numeritos, la frecuencia en un oscilador es la inversa, o 1 dividido 2pi por el producto de por la raíz cuadrada del producto de la inductancia total, ¿sí? por la capacitancia total, Vamos, el valor de la bobina total por el valor del condensador total. Dependiendo de cómo se agrupen los condensadores en su propia rama y la bobina en su propia rama, pues tendremos un oscilador u otro. Haciendo numeritos en este caso, lo que tenemos es algo muy sencillo. Solamente tenemos una bobina, así que va a ser el propio valor de la inductancia de la bobina. Y por su cuenta, los condensadores, al estar en serie, será la inversa de la suma de las inversas de los valores de las capacidades de los condensadores. Dicho de otra manera, la suma rara con las inversas y su prima. A nivel de numeritos, lo que se queda es 1 dividido 2pi por la raíz cuadrada de 0,027, que son 27 milihenrios, por 1 partido la suma de 1 partido los 80 nanofaradios más 1 partido los 150 nanofaradios. A nivel práctico, hay que recordar que los nanofaradios son 10 a la menos 9 faradios, así que hay que hacerlo todo en el sistema internacional. En los 27 los hemos pasado directamente, pues poniendo un 0 más delante, que es lo cómodo. Y los nanofaradios, mi consejo es que los hagáis siempre pues por el exponente. Si tenéis la calculadora, hay muchas que permiten poner directamente la tecla exp, y eso es como si estuvieras multiplicando por 10 a la y el siguiente número que le pongas. Son numeritos, vamos a ver lo que da. Alrededor de 4 kHz, 4240,45 Hz. Es un valor pues típico en este tipo de problemas y que pues podríamos conseguir con este tipo de osciladores. Aquí lo único difícil en este problema es aclararse cómo vamos a sumar o cómo se van a agrupar las inductancias y las capacitancias totales. En un problema de amplificadores nos proponen hacer lo siguiente. Un amplificador proporciona una potencia a su salida de 18 vatios. Para ello, la fuente de alimentación de 15 voltios proporciona una corriente de 4 amperios. ¿Cuál será el rendimiento del amplificador? Si la señal de entrada es de 9 vatios, ¿cuál es la ganancia de potencia del amplificador? Bien, este problema está puesto, de hecho añadí un par de cosas para que fuera más didáctico. Está hecho para poder ver o poder entender la diferencia entre ganancia y rendimiento. No es lo mismo.
Vamos primero con el rendimiento. Para el rendimiento vamos a tomar la tensión de entrada de la alimentación y la salida de la señal, o sea, perdón, mejor dicho, la señal de salida y la entrada de alimentación, la fuente de alimentación, la CC. Bien, la potencia CC, la que nos proporciona la fuente, no deja de ser el producto de la tensión por la corriente. En este caso son dos datos del problema, 15 por 4, 15 voltios por 15 voltios por 4 amperios, que no dejan de ser 60 vatios. Es decir, la fuente de alimentación a este amplificador le está dando 60 vatios. La salida que está teniendo es de 18 vatios. Pues según la distribución de energías y según la distribución del rendimiento, el rendimiento va a ser la potencia de salida, es decir, aquello que yo aprovecho dividido la potencia de la fuente, porque es la potencia, es la energía que yo utilizo para para darle, como si dejáramos combustible, entre comillas, ¿vale? Si hacemos este cociente, sería 18 vatios de salida partido 60 vatios, que son los que proporciona la fuente, de donde yo saco la energía, que serían 0,3, que es un 30% más o menos. ¿Vale? Uno es el que se va a utilizar y el otro el de entrada. No es entrada realmente, porque entrada tenemos la señal de entrada, pero es la energía que entra al sistema para ser aprovechada. ¿Cuánto se aprovecha de esa? Pues un 30%, 18 vatios. Por contra, la ganancia es cuánto se multiplica o cuánto obtengo desde la señal de entrada. Que eso es si la ganancia siempre es salida entre entrada. Si la salida era de 18 vatios y la de entrada era de 9, la ganancia es de 2. Es decir, por cada vatio que entra salen 2. A nivel termodinámico, cualquiera diría que esto es imposible, si no tenemos en cuenta que la energía entra de la fuente de alimentación. Es, por decirlo de alguna manera, la fuente de alimentación lo que está haciendo es proporcionar la energía extra que está sacando el amplificador para que la potencia de salida sea mayor que la de entrada y poder decir que por cada vatio que entra salen 2. Es decir, que la señal se amplifica el doble, ganando o aprovechando la energía proporcionada por la fuente de alimentación. Si no, estaríamos en contra de todas las leyes de la termodinámica y esto pues sería una fuente infinita de energía, lo cual no es así. Esto no sería viable. El último problema de este vídeo, que también va por amplificadores, va por amplificadores operacionales. Nos dice representar la tensión de entrada V1, que es esta de aquí. No sé si se verá el ratón, yo espero que sí, pero bueno, V1 aquí a la parte izquierda del esquema. V3, V4 y VO, que es la tensión de salida. Sabiendo que la tensión 1 son 4 voltios de alterna, es decir, que es una señal senoidal que va de 4 voltios a menos 4 voltios. No nos interesa mucho la frecuencia, que nos puede interesar, que podríamos hacer el circuito y el problema con datos de frecuencia, con datos senoidales y demás. Pero a nivel práctico lo que queremos ver es cómo se comporta. De hecho, luego veréis una representación que he hecho yo de las señales tomando, creo que era pi medios por cada periodo o algo así. Sea como fuere, aquí tenemos un circuito con 3 amplificadores operacionales, estos triángulos de aquí. Y aunque solamente lo indican uno, todos deberían estar alimentados a 15 voltios. Bien, más y menos 15 voltios, con una fuente simétrica. Más allá de eso, vamos a tener que dividir este circuito en tantos subproblemas como operacionales tenemos. Tenemos 3 operacionales, tenemos 3 subproblemas. Además, hay que identificar de qué tipo es cada uno de estos circuitos operacionales, o de estos circuitos montados con operacionales. Es muy fácil. Vamos a identificar estos y si necesitáis alguna referencia, seguro que tendréis bibliografía a mano. Bien, el primer circuito que he señalado en verde es un circuito no inversor. ¿Por qué? Porque la señal de entrada entra por la patita no inversora
la patita del más del operacional. Por la otra patita no entra ninguna señal, así que no va a poder ser ni un comparador, ni un restador, ni un sumador. Ni un filtro. Bueno, descartamos que es no inversor, o aseguramos que es no inversor, porque entra por la patita no inversora, la que tiene el más. Por su parte, V3, que es la salida del verde, entra por la patita inversora. Y V2, que son 3 voltios de continua, ¿vale? De una pila, por ejemplo. Bueno, sí, de una pila. Entra por la patita no inversora. Pues si tenemos una tensión por una patita y una tensión por otra patita, pero no tenemos realimentación, no tenemos retroalimentación, no hay un feedback de la salida a la entrada, estaríamos ante un comparador. Hay dos entradas que van a... pues ya veremos cómo se adjudican las tensiones de salida. Esa tensión de salida, sea cual sea, se va a llamar V4, que va a ser la entrada del circuito en azul. El circuito en azul, vamos a ver por dónde pasa la entrada. Pasa por 6K y entra por la patita inversora, la patita negativa. Así que en este caso, como no hay señal por la patita positiva, estaríamos ante un circuito no inversor. Así que la V3, que es salida de V1, sale de un circuito no inversor. La V4, que ya veremos cómo se distribuye al ser un comparador, viene pues precisamente de un circuito comparador. Y la V4 entra en el tercer circuito por la patita inversora, la patita del menos, que no es la patita negativa, es la patita inversora. Bien. Y sale en Vout del inversor, porque entra por la inversora. Vamos a resolver cada problema teniendo en cuenta que la salida de uno es la entrada de otro y vamos a ver qué ocurre. Para el circuito no inversor. Bien, perdonad que no se puede ver V3, pero bueno, estaría ahí, no deja de ser el circuito de siempre, o el circuito del programa. Bien, la ganancia de tensión, porque al final lo que nos interesa en este circuito y en este tipo de problemas son las tensiones, no deja de ser salida entre entrada. En este caso, para un circuito no inversor, esa salida entre entrada es 1 más el cociente entre la resistencia de realimentación y la resistencia de entrada, R2 partido R1. Voy a buscar cómo es la señal de salida, cómo es la V de salida. Bueno, pues V-end pasa multiplicando al otro lado de la igualdad. Y V de salida se queda como el producto de la tensión de entrada por esta especie de suma y cociente de aquí. Si ponemos numeritos, entran 4 voltios de alterna, la V de entrada, por el numerito que saldría de aquí, que sería 1 más 4000 partido 2000, que es 3. 4000 partido 2000 es 2, más 1, 3. Es decir, 12 voltios. Los 4 voltios hacia arriba, los 4 voltios hacia abajo, quiero decir, los menos 4 voltios, si los multiplicas por 3, pues tienes 12, ¿no? 12 hacia arriba, 12 hacia abajo, 12 negativos, quiero decir. Y esa se convierte en V3, que era el dato de entrada de la siguiente parte del circuito, la del comparador. ¿Vale? Lo único que he hecho ha sido acudir a la bibliografía y ver cómo es la ganancia de tensión. La ganancia de tensión tiene una forma específica para los circuitos no inversores. Pongo numeritos, despejo V-sal, que es pasar V-end a multiplicar al otro lado, y pongo los numeritos. En este caso, como es de alterna, que es lo que nos dicen, son 4 voltios de alterna. Más y menos 4, ¿vale? Pero hay que decir que son de alterna, porque luego veremos un caso en el que no. El caso en el que lo vamos a comprobar es el comparador, el circuito rojo. Vamos a continuar. V3 será la entrada no inversora, y los 2 voltios, V2, los 3 voltios que aparecen aquí, serán la entrada, pues, no inversora, la patita positiva. Si nos quedamos con este circuito, vamos a intentar ver cómo es la tensión de salida en función de las de entrada. Bueno, si la tensión de entrada en la patita no inversora es mayor que la tensión de la entrada inversora, la tensión de salida es más VCC, 15 voltios. Si la tensión de entrada por la patita de entrada no inversora, la V positiva, es menor que la tensión de entrada por la patita inversora,
la tensión de salida es menos VCC, ¿vale? Si es mayor la patita positiva, sale positivo. Si es mayor la patita negativa, sale negativo. Vamos a poner números, porque aquí puedes pensar, jolín, pues en uno era 12 y en el otro es 3. Pues hombre, siempre va a ganar esta condición, siempre va a ser menos VCC. Ya, bueno, pero que el 12 es más y menos 12. Ah, claro, entonces influye cosas. Si los 3 voltios, que es la entrada no inversora, la V2, la que entraba por aquí, es mayor que los 12, es decir, cuando sea, por ejemplo, menor que 3, ¿vale? Cuando la onda de estos 12 voltios de alterna sea menor que 3, va a ser 15 voltios. Si es mayor la onda, va a ser menos 15 voltios. Esto así explicado, pues lía bastante. Simplemente tenemos que saber que ahora la tensión de salida van a ser más menos 15 voltios, la V4, la salida de este subcircuito. Y nos tenemos que quedar con eso, que van a ser más menos 15 voltios. ¿Vale? Y en la última diapositiva que tengo preparada, veremos cuándo es el 3 mayor que esta onda de 12 voltios o cuándo es menor. De hecho, está medianamente claro en esa diapositiva. ¿Vale? Lo que nos tiene que quedar es que la tensión de salida van a ser más y menos 15 voltios. Con la condición de que cuando la señal de entrada en la patita negativa sea inferior a 3 voltios, es decir, cuando los 12 voltios vayan bajando y estén por debajo de la consigna que nos ha dicho los 3 voltios de aquí, pues tendremos 15 voltios positivos. Y de la otra manera los tendremos negativos. ¿Dónde? En el siguiente circuito, que es el circuito inversor, el que está marcado en azulito o subcircuito. Bien, vamos a analizarlo. Por aquí los 4 voltios, que eran más menos 15 voltios, sí, entran por la patita inversora, así que estamos ante un circuito inversor. ¿Cómo es la entrada? Pues eso, más menos 15 voltios. Ya veremos posteriormente, la siguiente, pues cómo son esos más menos 15 voltios. Bien, la ganancia en un circuito o en un subcircuito no inversor, ¿vale? En un circuito amplificador operacional no inversor, que siempre la ganancia es salida entre entrada, en este caso es la resistencia de realimentación partido la resistencia de entrada y con un signo negativo delante, porque es inversor. Parece una tontería, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. En este caso, si ponemos numeritos y la V-end pasa multiplicando al otro lado, tenemos que la V4, que era la de entrada, en este caso, va a multiplicar a el cociente entre menos R4 y R3. En este caso, ¿vale? La realimentación dividido la de entrada. Si ponemos numeritos, tenemos que la tensión de salida de todo el circuito, la VO, era más menos 15 voltios por menos 6.000 partido 6.000, que esto no deja de ser menos 1. Ese menos afectará al más menos 15. Y aunque parezca una tontería, la señal de salida en este caso será menos más 15 voltios. Es una manera de decirlo. Lo único que hemos dicho es que la señal se ha invertido. No nos es tan importante decirlo como más menos que menos más, que como sea, sino en tanto ver cómo queda esa onda. Lo que hace el inversor, en este caso podríamos haber jugado con las resistencias y hacer que la tensión disminuyera y por ejemplo poner que se multiplicara por menos 3 y que esto saliera menos más 5 voltios, pero no nos es necesario en este momento. En este momento tenemos que tener en cuenta que de todo el circuito vamos a intentar ver cómo es V1, V3, V2, V4 y la tensión de salida. Hemos ido viendo que, por ejemplo, aquí se multiplicaba por 12 y no se cambiaba la dirección de la onda. En el comparador, pues hemos visto que vamos a discretizar entre más y menos 15 voltios, según cómo sean entre sí en el tiempo V3 y V2. V2 no va a cambiar, pero V3 sí. Y luego finalmente, con esa salida del comparador, pues vamos a invertirla y sin multiplicarla entre sí, o sin reducir su nivel de tensión. ¿Cómo lo hacemos? Con esta gráfica. La verdad es que no es porque la haya hecho yo, pero yo creo que está bastante chula. Bueno, vamos a fijarnos. V1
está marcada en verde y son 4 voltios de alterna. Como hemos dicho antes, son 4 voltios positivos, 4 voltios negativos, ¿vale? Veis que sube y baja. Bien, lo primero que hemos hecho ha sido V3, calcular V3, la podéis volver atrás, que es la azulita, que eran 12 voltios de alterna, si os acordáis, que era 3 por la V1. Pues fijaros, la dirección es la misma, ¿no? Cuando la verde crece, la azulita, que es V3, pues también crece. Y cuando decrece, pues también decrece, también baja. Bien, ahí no hemos invertido el sentido de la corriente. Ahí no era menos 12 voltios de alterna. No, el pico no está hacia abajo cuando la verde está hacia arriba. No, no, no. Están hacia arriba los dos. Bien. Y ahora vamos a ver qué ocurre con la roja y la verde. Y la azul. V2 y V3. Porque eran las que entraban en el comparador. Y salía la V4, que era naranja. Bueno, pues si nos fijamos, cuando V2 es mayor que V3, es decir, cuando la roja es mayor que V3, V4 vale 15 voltios. Vamos a fijarnos primero en eso. Cuando V3 es menor que V2, es decir, cuando la crestita azulita pasa por la roja, por la línea roja, hacia abajo, ¿vale? La naranja debería ser positiva. Pues vamos a verlo. Cuando la crestita pasa hacia abajo, la azulita, la naranja es positiva. Correcto, ¿vale? Aquí el programa de representación gráfica lo debería haber hecho completamente recto, pero no ha interpolado tanto. Y si ponía más repeticiones no se veía nada, si ponía menos, esta crestita pues se vería peor. El caso es que vamos a fijarnos de nuevo. Si V2 es mayor que V3, es decir, la roja supera al azul, o dicho de una manera mucho más práctica, el azul está por debajo de la roja, la 4, la naranja, debe ser positiva. Y cuando no ocurre eso, cuando V2 es menor que V3, es decir, la crestita está por arriba de la línea roja, la V4 es negativa. Correcto. De momento lo vamos viendo. Por eso podemos decir que tenemos más y menos 15 voltios discretizados respecto a la diferencia entre tensiones. Se podría hacer de otra manera o secuenciar mejor los pulsos de V4, pero no deja de ser un problema, como hemos dicho antes, didáctico. No un problema tan práctico, pero se podría tomar como base para ello. Bien, ya sabemos cómo es V4 respecto a la azulita y la rojita cuando se cruzan. Y V0, V de salida, VO, mejor dicho, era la inversa. Es decir, cuando era positivo, pues tendría que ser negativo. Y cuando era negativo, tendría que ser positivo. Si os fijáis, esa es la más fácil de ver. Porque cuando la naranja está para arriba, la morada está para abajo. La morada era la salida, la V out. Y es la más fácil de ver. Esa es la que más fácil me salió en el Excel para representarlo. ¿Vale? Por eso decimos que es, en vez de más menos, que es la V4, la de entrada de esa parte, decimos que es menos más, por decirlo de alguna manera, pero lo verdaderamente real es verlo de esta manera, es ver cómo se distribuyen las tensiones respecto al tiempo, porque estamos hablando de alterna, ¿no? En este comparador, en este inversor, en el circuito no inversor y demás. Creo que es una manera muy práctica de ver las tensiones, cómo se distribuyen en este tipo de problemas que al final son tan largos y que puedes perder, entre comillas, el sentido de por qué lo estás haciendo. Pero verlo de manera gráfica, pues oye, pues puede ayudar quizá a verlo de una manera más cómoda. Hasta aquí el segundo vídeo de problemas de repaso. Espero que os haya sido de utilidad y que nuevamente, si necesitáis, como dice el propio problema, el propio nombre del vídeo, repasar, pues volváis a un estado anterior del vídeo y lo consultéis con más detalle. Los gráficos están preparados pues para que sea lo más didáctico posible, más allá de intentar representar fielmente la realidad técnica, pues por lo menos que nos sirva para entender los numeritos que hay detrás de la realidad e intentar repasar de manera mucho más cómoda. Mucho ánimo y suerte.